Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un gran gozo y un placer estar nuevamente aquí en la casa de Dios, trayéndoles el mensaje que tenemos hoy para ustedes. Siempre bromeo con el pastor, preguntándole que qué vamos a predicar, ¿verdad? Y siempre bromeamos que la Biblia, hermanos. Hermanos, y hoy en esta tarde, les traigo un mensaje que se llama A solas con el Padre. Es un gran honor. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 13. Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 13. Y entonces la palabra de Dios, hermanos, dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, les invito a que oremos para ponernos en manos de Dios y podamos disfrutar lo que Él nos tiene preparado en esta tarde. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, bendito seas y bendito sea tu pueblo Israel. Hoy esta tarde acudimos ante tu trono de gracia para pedirte, Señor, que todo lo que yo hable venga de ti, Señor, que no hable yo y seas tú. Que tu palabra llegue a donde tenga que llegar y no regrese a ti vacía, Señor. Quita todo lo que estorbe y que podamos disfrutar esta tarde, Señor, lo que tú nos quieres decir. Abre nuestro corazón y nuestra mente. Señor, nos abandonamos en ti, Padre, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta tarde traigo este tema porque la oración es de suma importancia, es de vital importancia en la vida del cristiano, ¿verdad? Es incluso Pablo nos incita a que nosotros estemos orando sin cesar. Y es que realmente, hermanos, la oración es un gran privilegio, un gran honor, porque cuando nosotros oramos, estamos en las huestes celestiales, estamos ante el trono de la gracia del Señor, ante el gran yo soy. Y no solo eso, el estar en la presencia de Él. Y somos invitados nosotros a una conversación la cual es suprema, es grande. Y vaya, estamos ante aquel que se interesa más por nosotros. Y es que al conversar con el único y verdadero Dios, nosotros vamos a gozar de su presencia, podemos sentir su amor, su protección, su cuidado, y podemos descansar en los brazos de nuestro Señor.
Y es que, hermanos, la oración es muy importante y debería ser la primera opción en nuestra vida como cristianos, hermanos. Pero lamentablemente muchos de nosotros lo utilizamos muchas veces como un salvavidas. Lo utilizamos cuando nuestros problemas son rebasados por nosotros y nosotros tenemos, más bien no sentimos que podemos resolverlos en nuestra fuerza. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hacemos es que acudimos, ¿verdad?, como un salvavidas a nuestro Señor. Pero también la oración, cuando nosotros queremos conocer más a Dios, entonces la oración es un medio por el cual nosotros podemos acudir a Él. Entonces, esta tarde, la razón de esta predicación es para alentarlo a buscar al Señor y a que usted acuda con más frecuencia al trono de la gracia. Una iglesia que no ora es una iglesia muy pobre, hermanos. Entonces la oración es muy importante porque en el trono del Señor es donde nosotros vamos a descubrir nuestra vida al máximo. Entonces, acerquémonos a Él con una actitud de confianza. Nuestro Padre Celestial, Él está siempre, siempre dispuesto a escucharnos y a responder las oraciones de sus hijos. Pero muchas veces, hermanos, la respuesta en ocasiones no es la que nosotros esperamos. Pero tenga usted la seguridad y la certeza que siempre, siempre va a responder si nosotros estamos dispuestos a escuchar. Él promete en Jeremías 3:33, ¿verdad? Nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es que el Señor, hermanos, nunca, pero nunca ha fallado alguna promesa. Nunca. Y nosotros lo podemos ver en la Biblia. En Josué 21:45 nos dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y cuando nos dice todo se cumplió, es absolutamente todo, ¿sí? Entonces todas las promesas que el Señor hace nunca falla. En Primera de Reyes 8:56 nos dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Se da cuenta? El Señor nunca ha faltado a su palabra. Entonces nosotros, hermanos, somos privilegiados porque tenemos la palabra en nuestras manos, hermanos. Nosotros podemos confiar en que Él nos va a responder. Incluso en el Salmo 91, en el versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Y la mejor parte de esto, hermanos, es que con la oración nosotros no necesitamos absolutamente nada para poder disfrutar de la sabiduría de Dios. Solamente nos pide, hermanos, un corazón dispuesto a escuchar. Un corazón dispuesto a escuchar, hermanos. Porque la oración no solamente es que yo hable al Señor, sino también es que Él nos pueda responder. Entonces, una oración básicamente es una conversación, ¿sí? Es una conversación y nosotros, a usted y a mí, se nos ha concedido ese gran privilegio. El Señor desea que nosotros recibamos y utilicemos ese regalo cada día
en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros debemos de comprender que para nosotros es gratuito, pero a Dios le costó. Fue muy costoso para Dios. Si recordamos nosotros, anteriormente, antes de la venida del Señor Jesucristo, había un sumo sacerdote que tenía que entrar al lugar santo y al lugar santísimo para poder tener comunicación con el Señor. Recordemos que cuando Dios manda a su Hijo Jesús, Él muere. Y entonces nos dice la Escritura que el velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo se partió de arriba abajo. Entonces nos dio a nosotros ese gran privilegio de que al romperse nosotros podemos acceder confiadamente al trono de la gracia. Entonces hace que nuestra conversación con Dios sea mediante la oración para que nosotros nos podamos acercar a Él, ¿sí? Pero si no tenemos una relación con el Señor, entonces nuestras oraciones no van a tener ningún poder. Y la pregunta es, ¿cómo podemos establecer una relación con el Señor? Bueno, pues es muy sencillo. Ahorita se los expliqué. Todo comienza con Jesús. Él es el único que nos puede reconciliar con el Padre. Y entonces nosotros tenemos que recibirlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Recordemos lo que Jesús nos dice, las tres verdades. ¿Qué nos dice? Juan 14:6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nos dice. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, por medio de Jesús nosotros podemos acceder al trono de la gracia. En Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, una vez que tenemos relación con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a morar en nosotros. En Juan 14, versículo 6, nos dice, 26, nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es que a través de Él es que se fortalece nuestra intimidad con el Padre para traernos a su presencia a través del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo no solamente nos lleva hasta el trono de la gracia para que nosotros podamos entregarle nuestras peticiones. No es solamente eso, ¿verdad? Lamentablemente nos acercamos muchas veces y le hacemos una lista de peticiones como si fuera lista de supermercado. Y no es así, hermanos. El Espíritu Santo está ahí para profundizar nuestra relación con Él y para que nosotros podamos compartir con el Señor lo que se encuentra en nuestro corazón. Y nos ayuda también a que nosotros podamos escuchar a lo que el Padre tiene que decir para con nosotros. Tenemos que prestar atención lo que nuestro Padre nos está enseñando, lo que nos quiere decir. Por lo tanto, como vuelvo a repetir, eso es una verdadera conversación. No solo se trata de que usted le hable a Dios, sino que también usted lo escuche, y por medio del Espíritu Santo lo podemos hacer. Mi pregunta para usted, ahorita que me está escuchando, es: cuando Dios le habla a usted, ¿cómo le responde? ¿Cómo le responde usted?
se da cuenta qué respondería, cómo responde usted al Señor. Muchas veces nosotros respondemos de una manera negativa, pero en la palabra de Dios nos da varios ejemplos de cómo debemos responderle. A mí me encanta cómo le respondió Samuel a nuestro Dios. ¿Qué le dijo Samuel? Habla, que tu siervo escucha. O como Isaías, que le dijo, heme aquí. Así es como verdaderamente nosotros debemos de responder. Y es que, hermanos, el Espíritu Santo nos guía con toda confianza y nos da poder también, hermanos, para que nosotros podamos resistir al pecado, para que nosotros podamos obedecer al Señor. También nos ayuda para que nosotros podamos entender las Escrituras y en total nos capacita para tener una relación más cercana con el Señor. Recordemos que cuando queremos que alguien nos guíe, ¿verdad? Pues no vamos a agarrar a una persona inexperta, ¿verdad? Nosotros nos aseguramos que esa persona tenga experiencia y conozca el camino, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es esa guía por excelencia. Quiero leerle, hermanos, lo que nos dice Jesús una noche antes de la crucifixión, ¿verdad? En la última cena. Y nos explica la misión y el propósito del Espíritu Santo que sería enviado para que morara con nosotros permanentemente. Entonces, aquí en Juan, capítulo 14, versículo 16, nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, y luego nos dice, para siempre, para siempre. Versículo 17, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Se da cuenta, hermanos, qué honor tan grande es tener al Espíritu Santo para siempre con nosotros? Él es nuestra fortaleza y nuestro refugio en los momentos y en las circunstancias en las cuales nosotros estamos caídos como seres humanos. ¿Y cómo nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda, hermano, el Espíritu Santo? Para eso quiero invitarle a otra cita en Romanos para poderle explicar. En Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, podemos ver aquí todas estas verdades que yo le estoy diciendo, que el Espíritu Santo nos ayuda en los momentos más difíciles que hemos tenido, e incluso Él escudriña nuestro corazón para que nosotros podamos acudir con el Señor. Él dice que incluso con gemidos indecibles, ¿verdad? Y que Dios los entiende. De igual forma, hermanos, es muy importante que en cuanto más obedezcamos al Espíritu y más nos acerquemos a nuestro Padre, más fuerte va a ser nuestra fe y nuestra seguridad. Recordemos que una oración en sí no tiene poder. No tiene poder porque el único que tiene poder es el Dios al cual nosotros oramos. Jesucristo, hermanos, también nos recuerda que
que el Espíritu Santo nos tiene otra misión. Para eso vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 21, para ver cuál es la misión que tiene para nosotros. Y nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Jesús, hermanos, no estaba pidiendo que solo a los creyentes, entre los creyentes tuviéramos una comunión, sino que también nos dice que nosotros tengamos comunión con la Trinidad y entre nosotros también, ¿sí? Que nosotros tengamos comunión con la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entre nosotros. Y entonces podemos estar seguros que cada detalle de nuestras vidas estamos en ese cuidado que es soberano. Entonces dejemos de preocuparnos y nosotros, hermanos, debemos de confiar en el Señor. Ahorita leímos Salmos 23, que nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará, hermanos. Él nos hace esa promesa. Hermanos, nuestro Padre sabe perfectamente qué está ocurriendo en nuestra vida. Sabe perfectamente y Él lo sabe en el instante. Y Él no nos suple solamente físicamente, sino también espiritualmente y emocionalmente, hermanos. ¿Sí? Porque Él, recuerden lo que declara, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Entonces, Él suple absolutamente todas nuestras necesidades, tanto físicas, emocional y espiritualmente, y por medio de Él nosotros nada nos va a faltar. Entonces, vean todas las promesas que el Señor nos tiene, hermano. Qué privilegio como cristianos tenemos nosotros. Qué privilegio. Hermanos, por eso nosotros debemos reconocer que Él es la fuente de todo lo que tenemos. Absolutamente todo lo que usted está vistiendo, lo que está de su casa, su automóvil, su trabajo. Él es el que nos suple, hermanos, y también es el que nos protege. Él nos defiende en cada situación, hermanos. Y Él quiere que al tenerlo a usted suplido de lo que usted necesita, esto debe llevarnos a que nosotros tengamos una comunión, a tener una intimidad más profunda con Él y dedicar tiempo para alabarlo y para adorarlo. No solo para pedir, hermanos. Es triste cuando un cristiano nada más ora para pedir, hermanos. Y no, lo que Él quiere es que usted tenga esa conversación suprema, esa conversación con Él. Él busca que usted tenga intimidad con Él. Tenga esa relación como un padre con un hijo, hermanos, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y Él quiere buscar esa comunión. Y usted, creo que a todos nos ha pasado que en algún tiempo, cuando nosotros leemos la Biblia, oramos, hay ocasiones que nosotros, hay algo que nos impide escuchar a nuestro Padre, ¿verdad? ¿Hay algo que nos está impidiendo escuchar a nuestro Padre? Muchas veces nos pasa eso, hermanos. Tenemos dificultad para escuchar a nuestro Señor, y puede que haya algo en nuestra vida que nos está impidiendo tener esa conversación con Él. Y entonces nosotros, hermanos, debemos de pedirle que nos revele cuál es la causa. Muchas veces, hermanos, son pecados que le llamamos ocultos. Esos pecados ocultos, hermanos, que tenemos, y entonces cuando sentimos que no hay esa conversación, podemos desanimarnos fácilmente, y en ocasiones
podemos darnos por vencidos, pero no nos tenemos que dar por vencidos, sino que nosotros siempre tenemos que descansar en el Padre, porque Él tiene el poder y la sabiduría para quitar cualquier cosa que esté interfiriendo con esa comunión. Mire, yo como médico, para llegar a un diagnóstico, tengo que hacer ciertas preguntas para poder saber por dónde está el problema. Entonces, yo ahorita le quiero compartir algunas preguntas para que usted, en este momento, si tiene ese problema de que no tiene esa comunicación con el Señor, pueda descubrirlo. Obviamente es muy importante que tenga intimidad usted con el Señor, pero vamos a decir que vamos a hacer unas preguntas diagnósticas, la cual yo voy a hacérselas. Y si usted respóndalo con ahí en su mente, y si alguna de ellas le llama la atención, bueno, pues va a tener que resolverlo esto con el Señor. La primera pregunta es si realmente usted siente, fíjese bien, si realmente siente una necesidad de entablar una relación con Dios. ¿Realmente usted tiene esa necesidad? Segunda pregunta, ¿me siento indigno o no merecedor de la gracia del Señor? Bueno, si no siente, entonces algo hay por ahí, hermanos. ¿Le estoy dando el tiempo suficiente y adecuado a Dios para orar con Él? ¿Le estoy dando el tiempo suficiente? Otra pregunta, ¿dudo del carácter de Dios o de lo que Él ha prometido? Porque Dios, hermanos, Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia y sus promesas, hermanos, Él las va a cumplir. Entonces, ¿usted duda del carácter de Dios? Otra pregunta, ¿he decidido en mi mente lo que quiero hacer y eso me hace difícil escuchar la voluntad de Dios? O sea, usted ya se propuso algo en su mente y por eso es difícil escuchar la voluntad de Dios. Otra pregunta, hermanos, esta pregunta creo que, híjola, es bien importante. ¿Haya alguien a quien usted deba perdonar? Alguien que lo ofendió. Es muy importante esta pregunta, porque creo que en este mundo, hermanos, mucha gente nos ofende, nos sentimos ofendidos y no perdonamos, hermanos. Entonces, el perdón es muy importante para que nos pueda liberar, para poder tener una relación muy importante con el Señor. Otra pregunta, ¿me siento influenciado por otros para desobedecer al Señor? Recuerde que nosotros somos santos o apartados, hermanos. Entonces, en el mundo en donde usted se desempeña, muchas veces nos contaminamos. Entonces, hay que tener cuidado. Otra pregunta, hermanos. ¿Tengo miedo de la voluntad del Señor? Muchas veces ya sabemos la respuesta y nosotros no queremos aceptarla. Entonces ahí hay un conflicto y en ocasiones nos da ese miedo a la voluntad que Dios tiene, no la queremos afrontar y eso hace que nos separemos de Él. Entonces, hermanos, cuando nosotros oremos, detengámonos y tomémonos un tiempo para pedirle a Dios que nos revele, que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer para tener esa relación íntima con Él. Es muy importante. Pídale usted al Señor que le muestre quizás ese pecado oculto que no lo ve. Como decía, como David le decía al Señor, límpiame con hisopo, muéstrame qué es lo que está mal en mí y que no te da la honra y gloria a ti y no podamos tener esa relación tan importante con nuestro Padre. Porque Jesús nos enseña
que nosotros debemos de decirle a Dios, Padre. Porque así, acuérdense, ahorita lo acabamos de leer, Padre nuestro. Hermanos, muchas veces nos sentimos que estamos abandonados, muchas ocasiones. Pero la Biblia, su palabra, nos dice que nadie nos puede separar del amor de Dios, que Él es absolutamente fiel para mostrarnos qué tipo de relación desea tener con cada uno de nosotros, sus hijos. La Biblia es un punto muy importante, y nos familiariza lo que nos dice Dios. Nosotros al leer la Biblia nos entrena para que nosotros podamos escuchar su voz. Nosotros tenemos que leer su palabra. Les comento que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vamos a aprender a escuchar al Señor. Mire, es como por ejemplo la radio. Si usted escucha al locutor, usted ya sabe el número de radio, de estación que es o cuál estación es. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a poder discernir la palabra de su voz en las situaciones en las cuales nosotros estemos pasando. Nos ayuda a identificar su voz, la voz de nuestro pastor. ¿Sí? A pesar de que el mundo compita en cada día por la atención. ¿Sí? El mundo nos quiere quitar atención de Dios. Por eso es bien importante que nosotros leamos la Biblia para que podamos escuchar la voz del Padre, y la mejor forma es que nosotros estudiemos su palabra. Entonces, hermanos, quiero entrar a la palabra de Dios. ¿Qué nos revela la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios, que es la Biblia, nos revela sus caminos. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos revela los pensamientos que tiene Dios en nuestra propia mente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros leemos un versículo y digamos, nos da luz, cuando realmente lo que está pasando es que al leer la Biblia, Él se comunica a través de su palabra y nos ilumina la mente, ¿verdad? A través de ellas se mueve a favor de quienes confiamos en Él, y nos muestra su carácter como Dios viviente, ¿verdad? Vamos a aprender con la Biblia quién es Dios y cuánto nos ama. La palabra de Dios es un muro protector. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, es un muro. Imagínese usted un camino, ¿verdad? Y que a los lados pone un muro en el cual nos va a proteger para que nosotros no salgamos de ese camino. Entonces, su palabra de Dios es un muro protector, ¿sí? El Padre nunca nos va a decir cosas que contradigan su palabra, ¿sí? Siempre podemos acudir a la palabra de Dios para que nosotros podamos tener más dirección. La palabra de Dios también nos consuela. Nos consuela, hermanos, nos ofrece un bálsamo que cura todas nuestras heridas. La palabra de Dios también calma a un corazón que es ansioso. Es sorprendente cómo leer su palabra, el Señor nos puede dar una esperanza y una confianza. Es increíble. Cuando más lo necesitamos, y si nosotros acudimos a su palabra, sentimos esa calma, ese abrazo del Señor. Quizás, hermanos, estemos pasando por una situación difícil, ¿verdad? Pero la palabra del Señor siempre nos va a dar un consuelo. En Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y es una esperanza viva, porque así es su palabra, es viva, eficaz. La palabra de Dios nos recuerda las promesas que Él tiene con nosotros, hermanos. La Biblia nos asegura la presencia, el poder y la provisión del Señor para nuestras vidas. En Deuteronomio 31:8 nos dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Se da cuenta todas las promesas que Él nos hace. Y quisiera nombrar otra más. Hay muchas promesas, pero la favorita del pastor, Isaías 41:10. Nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted no se olvide que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es muy importante. La palabra de Dios también nos convence del pecado. La palabra de Dios revela las áreas de la vida en la cual nos están impidiendo escuchar esa voz del Señor, de nuestro Padre. También nos da el punto de vista de Dios. La Biblia nos enseña a pensar como Él piensa y a ver las circunstancias desde, no de nuestra perspectiva, sino la perspectiva de Él. ¿Sí? Nada en nuestra vida, absolutamente nada es un accidente, ni es la suerte, ni es la casualidad, hermanos. Acuérdense que tenemos la seguridad, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Recordemos que todas las situaciones, todas las circunstancias son para probar o nuestra fe o para ayudar a transformarnos, consolarnos, para que nosotros podamos consolar y ser de bendición a otras personas. Y es que, hermanos, el mayor ejemplo de una conversación suprema con el Padre es la que nos enseña Jesús. Esa es un ejemplo de una conversación suprema que acabamos de leer y nos enseña a hablar con Dios de la forma que más le agrade para que Él nos ayude, hermanos. Y quisiera repetir los primeros versículos. Hoy no voy a hablar de la oración modelo, porque es mucho material, hermanos, pero yo quiero centrarme en lo que Jesús nos quiere enseñar, hermanos, y quisiera que usted también escuchara esta enseñanza que Jesús nos da, ¿sí? Aquí nos dice, hermanos, en el versículo 6, Mateo 6:6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, dice, y cerrada la puerta. Esa palabrita dice, y cerrada la puerta. ¿Qué nos quiere decir Jesús aquí? Nos quiere decir, hermanos, que el Señor nos quiere a nosotros, ¿sí? Nos quiere a nosotros totalmente para sí mismo, sin prisas, sin distracciones, sin interrupciones, y pasar deliberadamente un tiempo a solas con Él, íntimamente con Él. Entonces Jesús nos enseña, hermanos, que usted cuando ore procure encerrarse en un lugar para que pueda platicar y tener esa conversación suprema que Él quiere tener con usted.
cerrada la puerta para que nada más estén el Señor y usted en esa habitación, para que usted pueda sentir cómo cuando usted ora, inmediatamente alrededor de usted aparece en ese trono de gracia, en ese trono de amor, para que usted pueda volcar su corazón y pueda sentir su amor, sentir su protección, hermanos. Él merece y desea nuestra atención completa y libre de impedimentos de otra índole, hermanos. Yo quisiera preguntarle hoy también, ¿cuánto tiempo le dedica en las 24 horas que tiene el día, hermanos? Porque si solo le está dando unos minutos, eso no es suficiente, eso no es una comunión genuina. Hermanos, es como cuando estamos enamorados. Recuerde usted, ¿verdad? Quiere pasar más tiempo con su novio o novia. Así quiere que usted esté enamorado de él, el Señor. Que le dedique tiempo a él. Cerrada la puerta. Y nos dice más adelante en el versículo 6, dice, ora a tu Padre que está en secreto. Dice, que está en secreto. Jesús no pedía, hermanos, que se dejara la práctica pública de hacer una oración, sino que en aquella época, recordemos que habían muchas personas que externaban su piedad, no tanto por amor al Padre, sino porque buscaban un estatus, una aprobación, un respeto sobre los otros. O sea, ellos querían mostrar de su espiritualidad, entre comillas, ¿verdad? Entonces, haría bien que nosotros nos sometamos, hermanos, nuestros motivos cuando nos acerquemos al Señor, ¿sí? Y es que, hermanos, cuando usted confíe realmente que Dios está interesado en su problema, ese problema usted verá que va a ser pequeño, ¿sí? Y menos intimidantes. Hermanos, cuando nosotros oramos, el Señor siempre responde. Y nos tiene 3 respuestas. Cuando oramos, nos tiene el sí, el no y el espera. Y el último, hermanos, el espera, es un silencio. No nos responde sí ni no. Simplemente hay un silencio, hermanos. Y cuando hay un silencio, Dios lo utiliza para desarrollar esa intimidad con Él, para que podamos madurar espiritualmente y que nosotros podamos seguir buscándole. Recordemos, bueno, el silencio no es malo, hermanos, pero recordemos que cuando Dios amonestó a su pueblo a través de Malaquías, hubieron 400 años de silencio. El Señor guardó 400 años de silencio. No hubo ningún profeta, ningún sacerdote, ningún juez o ningún rey se levantó. Mas sin embargo, en ese silencio, usted no piense que el Señor no estaba actuando. No, al contrario, cuando hay silencio, el Señor sigue trabajando. Y cuando hubo ese silencio de 400 años, el Señor estaba preparando al gran acontecimiento que había de haber, y el más importante, que fue la venida del Mesías en esos 400 años, hermanos. El silencio de Dios no significa que Él esté inactivo. Por lo tanto, hermanos, yo insisto, hermanos, que debemos de asegurarnos
que nuestro corazón esté limpio y puro ante el Señor antes de tener esa, si queremos nosotros triunfar en esa situación, Mantengamos nuestra mirada en el Padre. Enfoquemos nuestra atención en Él mientras nosotros libramos todas las batallas de rodillas. Porque el cristiano, hermanos, debe de librar todas las batallas de rodillas. Y Él, hermanos, téngalo por seguridad que Él nos conducirá siempre a la victoria. Pero busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y acudamos confiadamente al trono de su gracia. Le animo que tengamos esa conversación suprema, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Te damos gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, Señor, para que podamos acudir, Señor, a ti. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado. Y gracias por la oración, por esa conversación que tú quieres tener con tus hijos. Cambia nuestro corazón, Señor. Hazlo blando para que nosotros podamos escuchar tu voz. Para que, Señor, quites de nosotros lo que no te agrade, Señor. Danos sabiduría para que nosotros podamos vivir una vida digna y que podamos representarte, Señor. Oh Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Te necesitamos más el aire que respiramos, Señor. Señor, gracias por el gran honor de poder ser llamados tus hijos. A ti sea el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Pues en esta tarde le animo a usted que todos los días tenga esa conversación suprema con nuestro Padre. Que tenga una buena noche y nos vemos el lunes para el culto de oración y vamos a estar así despedidos, hermanos. Que Dios los bendiga.